nombre es Caterina Sabogal y en esta materia que estamos viendo, que es imagenología pediátrica, vamos a hablar sobre análisis de patrones radiológicos pediátricos, que es la guía número 3. RAC de la guía 3. Identificación de patrones radiológicos, interpretación clínica radiológica, apoyo al diagnóstico diferencial, toma de decisiones médicas y legales. A continuación, vamos a ver el caso clínico 1, que fue el que yo escogí para realizar este trabajo. Paciente lactante femenina de 7 meses de edad, informante, abuela, la que nos brinda la información de lo que le pasó a la niña, síntomas irritables y rechazo al alimento. Mecanismo mecanismo que la señora reporta de lo de la niña. Caída del sofá hace 4 días, historia de baja emergencia. En el hallazgo físico, en la historia clínica, cuando el médico realiza la valoración de la niña, encuentra equimosis verdosa en la espalda, dolor en el brazo derecho y el tórax. Dada la discrepancia clínica radiológica, se activa el protocolo, la serie ósea completa. ¿Qué es la serie ósea completa? Es un conjunto de radiografías sobre todo el esqueleto del cuerpo de la niña para mirar si de pronto tiene alguna otra lesión. En las radiografías, en el hallazgo físico encontraron el húmero derecho se identifica una fractura esquina. Este patrón es resultado directo de la tracción o sacudida violenta de la extremidad. Patrón 2, fracturas costales posteriores. La radiografía de Tora revela múltiples fracturas de las costillas 6, 7 y 8. Estas fracturas son mecánicamente casi imposibles de producir por accidentes y se asocian a compresión anterior-posterior del tórax. Patrón 3, cronicidad del trauma. Adicionalmente, el fémur izquierdo presenta una fractura diafisaria con callo de consolidación. La coexistencia de esta lesión antigua con las fracturas agudas del húmero y las costillas evidencia trauma repetitivo. Acá podemos observar un diagnóstico diferencial, diferentes, una tabla con diferentes hallazgos en que se encontraron en la niña. El rol del tecnólogo en el proceso. Asegurar la adquisición completa y de calidad de la serie ósea. Documenta con precisión las proyecciones para el radiólogo. Su informe objetivo que detalla la presencia de patrones de alta especialidad es la evidencia legal que permite la protección inmediata del menor, cumpliendo con nuestra obligación de notificar. La conclusión final. Este caso pone como evidencia que los patrones observados en las imágenes radiológicas son una herramienta clave y objetiva para reconocer y distinguir situaciones de trauma no accidental. Además, la información obtenida a través de estos estudios permite tomar decisiones médicas y legales adecuadas, garantizando así la protección y el bienestar de la paciente lactante. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Haider Steven Hernández Mier y a continuación voy a presentar el análisis de este caso clínico enfocado en el área de imagenología pediátrica. Estudiaremos la evaluación radiológica de una fractura en el cartílago de crecimiento en un paciente pediátrico, un tema fundamental para entender cómo cuidar y diagnosticar correctamente a los niños de nuestro servicio. Comencemos con los datos de nuestro paciente. Se trata de un adolescente masculino de 12 años de edad que ingresa al servicio de urgencias tras sufrir una caída jugando fútbol. El mecanismo de la lesión fue un trauma agudo indirecto por inversión forzada, es decir, lo que comúnmente conocemos como que se le dobló el tobillo hacia adentro. En la evaluación física inicial encontramos un edema moderado perimaleolar, equimosis lateral evidente y un dolor muy punzante que le genera una incapacidad absoluta para apoyar el pie o incluso para caminar. Como tecnólogos en radiología, nuestro criterio técnico es la clave para un buen diagnóstico. Para este caso indicamos 3 proyecciones esenciales, la frontal, la lateral y de forma muy especial la proyección de mortaja de tobillo, que requiere una rotación interna del pie de 15 a 20 grados para abrir el espacio de la articulación y descartarles algunas lesiones ocultas.
Además, aplicamos una colimación y protección exacta para cuidar al paciente de la radiación y optimizamos el contraste utilizando parámetros de más o menos 58 kilovoltios. Esto nos permite ver con muchísima nitidez tanto el tejido blando como cartílago de crecimiento sin quemar la imagen. Para entender las fracturas que afectan el cartílago de crecimiento en los niños, los profesionales de la salud podemos utilizar la clasificación de Salter-Harris. Esta escala va del tipo 1 al tipo 5 e incluso puede haber el tipo 6, según la dirección del trazo de la fractura. Nos ayuda a saber si la lesión corre solo por la placa de crecimiento, si sube hacia el hueso superior, la metáfisis, o si baja hacia la articulación, la epífisis, lo cual es crucial para decidir el tratamiento y proceder el pronóstico del crecimiento óseo del niño. Analizando las radiografías reales de nuestro paciente en las vistas frontal, la mortaja y lateral, podemos confirmar el hallazgo. Estamos ante una fractura de Salter-Harris de tipo 2. Si observamos con atención, hay una línea de fractura que corre horizontalmente a través de la placa de crecimiento y luego asciende desprendiendo un fragmento triangular en la metáfisis posterior. Debido al impacto, la epífisis se desplazó un poco hacia atrás, aunque afortunadamente la articulación principal del tobillo se mantiene normalmente alineada. Con estas imágenes, el diagnóstico médico queda completamente claro. El tratamiento a seguir consta de dos pasos principales. En primer lugar, se debe alinear e inmovilizar. Como el hueso se desplazó un poco hacia atrás, el médico realiza una reducción cerrada, que significa acomodar el hueso manualmente de forma segura y sin cirugía, para luego colocar una bota de yeso por un periodo de 4 a 6 semanas. En segundo lugar, es vital el control con radiografías sucesivas en las semanas 1, 2 y 4 para vigilar de cerca que el hueso no se mueva de su sitio y que esté sanando de manera totalmente recta. En este caso específico, nuestro rol como tecnólogos abarca 4 aspectos humanos y técnicos fundamentales. Primero, el cuidado del paciente. El niño siente mucho dolor y miedo, por lo que debemos posicionar el tobillo con total suavidez y paciencia. Segundo, la técnica precisa, asegurar que la vista de la mortaja tenga los 15 grados exactos de rotación interna para que el médico vea la placa de crecimiento con claridad. Tercero, la radioprotección, limitar la radiación únicamente al tobillo, protegiendo el resto del cuerpo con delantales plomados bajo el principio ALAR. Y cuarto, el trabajo en equipo, comunicando inmediatamente cualquier hallazgo sospechoso al equipo médico. Para finalizar, extraemos 3 grandes conclusiones de este ejercicio. Un diagnóstico oportuno evita que el cartílago de crecimiento se cierre antes de tiempo, impidiendo deformaciones futuras. La calidad de la imagen depende directamente de nosotros. Si la radiografía es nítida y está bien posicionada, el tratamiento será un éxito rotundo. Y el trabajo en equipo y la excelente comunicación entre el servicio de radiología de urgencias y el médico pediatra garantizan la recuperación total y feliz del paciente. Bueno, voy a hablar sobre el caso 3, análisis radiológico, trauma de fémur, evaluación de fractura de tercio medio de fémur. Quien les presenta, Jonathan Granada. Motivo de consulta, paciente de 6 meses de nacido que ingresa al servicio de urgencias en compañía de su madre, la cual refiere que la recién nacida se cayó de la cama mientras preparaba pues sus alimentos. A los minutos de indagarla, la mamá de la recién nacida cambia la versión de los hechos y hace dudar al personal médico sobre lo que sucedió. Hallazgo radiológico: se observa en la radiografía fractura de tercio medio de fémur con desplazamiento. Interpretación: este tipo de fracturas en lactantes que aún no han dado la marcha son poco probables que sucedan y a la vez que sean accidentales. Este tipo de accidentes que refiere el familiar podría indicar que sí puede ser un indicador de una fractura accidental. Sin embargo, el cambio de versión de la madre nos indica que lo más probable es que estemos frente a un caso de abuso infantil. Indicador de maltrato infantil. Indicadores clínicos: inconsistencia en la historia clínica, lactante retraído y temor a la exploración y al personal médico. La ausencia de otras lesiones dada la versión de la madre, la cual nos indica que el golpe fue contundente e intencional. Evasivas
durante la consulta puede ser indicio de intento de ocultamiento del evento. Indicadores radiológicos. Fractura de tercio medio de fémur con desplazamiento nos indica que el golpe contundente en un punto específico. Fractura accidental o fractura no accidental. Criterio. Causa, golpe o caída con explicación coherente. Fractura no accidental sería no tiene una explicación coherente y cambia la versión. Entonces esto nos indica que este hecho no es accidental, ya que la madre cambia cada vez que le preguntan, cambia la versión de los hechos. La edad del niño, si fuera accidental, se presenta más a menudo estas fracturas en pacientes que ya realizan la marcha. ¿Sí? Como este paciente no realiza todavía la marcha sobre sus propios medios, nos indica que sería una fractura no accidental. Número de fracturas generalmente es una sola. Pues en este caso sí es una sola, sino que el tipo de fractura contundente en un solo punto nos indica que la fractura no es accidental. La ubicación por lo general son extremidades de huesos largos como brazos y piernas, siendo accidental y no accidental son poco comunes como en las costillas. Historia clínica, lesión y tiempo de evaluación en fractura accidental y fractura no accidental, los hallazgos radiológicos no concuerdan. En la evaluación, en fractura accidental, solo una fractura y en la fractura no accidental, múltiples fracturas. Muy buenas noches, mi nombre es David Sebastián Colmenares Gutiérrez. Bueno, en el siguiente video voy a exponer mi caso 4, que es lesiones sugestivas de traumatismo no accidental en pediatría. Bueno, como un avance y una presentación sobre mi caso, indicaremos lo que es la presentación del paciente, la edad, los síntomas y por qué llega a nuestra consulta. Aparte de eso, indicaremos los hallazgos críticos, realizaremos un análisis técnico y finalmente las conclusiones. Bueno, basándonos en la guía, nos solicitan que realicemos un caso en el cual decido realizar este caso clínico, al cual es un paciente pediátrico de 18 meses sin antecedentes de enfermedades óseas, metabólicas o fragilidad reconocida. También observamos que el paciente tiene su esquema de vacunación completo para la edad. El motivo de la consulta es un dolor intenso y un edema localizado en el muslo derecho. Es referido por el cuidador como consecuencia de un tropiezo leve ocurrido hace 2 horas, en lo cual la evaluación inicial se centra en descartar una fractura diaficiaria y explorar otros signos físicos sugestivos de trauma no accidental en diferentes estados de evolución. Ya como lo decía, el paciente es un paciente masculino de 18 meses, trae urgencias tras una supuesta caída de baja energía, de baja altura desde un sofá. A pesar del mecanismo referido, el niño presenta una incapacidad funcional evidente y sin signos de dolor agudo al intentar la movilización pasiva del miembro afectado. La discordia entre la historia clínica reportada por el cuidador y la magnitud de la lesión observada en el examen físico es la primera señal de alerta que debe obligar al equipo médico a sospechar de un posible entorno de riesgo, ¿vale? Bueno, a la hora de evaluar nuestro paciente, identificamos signos clíticos en los cuales la presencia de hematomas en sitios no prominentes como el pabellón auricular y la espalda sugiere un origen no accidental, en el cual el muslo derecho presenta deformidad, un aumento de volumen significativo y además un dolor extremo evidenciando una lesión ósea aguda. Estos son unos ejemplos de los 4 patrones típicos normal en el maltrato infantil, en el cual en el patrón 1 observamos las fracturas diaficiarias sospechosas. A pesar de que todavía hay núcleos de crecimiento, se puede observar la magnitud de la inflamación en las extremidades y obviamente se observa la fractura. En el patrón 2, que es un indicador típico, las fracturas costales, posteriormente por compresión torácica. Aparte de eso, nuestro patrón número 3, que son las lesiones metafisiarias específicas, que son las que observamos en el patrón número 3. Y en el patrón número 4 son los múltiples estadios evolutivos que puede presentar nuestro paciente pediátrico.
En los hallazgos radiológicos que se le observaron a nuestro paciente fue una fractura de fémur espinoidea diaficiaria por torsión. En el comité médico, la incongruencia entre el relato y los hallazgos radiológicos es la clave diagnóstica en el maltrato infantil. Esto es lo que diagnostica el Comité de Radiología Pediátrica. Bueno, del día 0 al día 7 se puede observar una fase aguda, que es una fractura de fémur recientes, sin reacción periodística evidente, y en el día 10 al 14, en la fase subaguda, inicio de la reacción periodiástica, iniciando con trauma previo. En la semana 3 a 6 es la consolidación, callos óseos densos en costillas, fracturas de antigüedad. Bueno, en el rol del tecnólogo, desde mi punto de vista, la labor del tecnólogo es crucial, ya que pues, nosotros somos las primeras personas que tenemos contacto con el paciente y pues podemos dar la alerta inicial en caso de que podamos sospechar de un maltrato infantil. El protocolo del tecnólogo radiólogo debe garantizar la nitidez en fracturas metafisiarias. Es vital observar la dinámica del cuidador, paciente y asegurar que las proyecciones radiológicas sean impecables. Así permitiremos permitiendo una interpretación precisa de los hallazgos para respaldar la detección del maltrato temprano. Bueno, descartes de las patologías. A diferencia del raquitismo, no existen ensachamientos metafisiarios ni desmineralización generalizada, reforzando la sospecha de una etiología externa. En el diagnóstico diferencial se descarta la osteogénesis imperfecta al observar escleras de colonización normal y una arquitectura ósea sin signos de tranquilidad intrínseca ni displasias. Y en conclusión, el diagnóstico final confirma un síndrome de niño maltratado caracterizado por la coexistencia de lesiones en diversos estadios evolutivos. La integración de la historia clínica inconcluyente con los hallazgos radiológicos permitiendo descartar patologías óseas congénitas. Esta conclusión subraya la responsabilidad indetectable del equipo multidisciplinario de la protección integral del menor. Hola, muy buenos días, tutor y compañeros. Me presento, mi nombre es Laura Valentina Muñoz. El día de hoy les voy a exponer un caso clínico, el cual es fractura en rodete radial en una paciente pediátrica. Bueno, mi paciente es una niña de 6 años, la cual consulta por dolor y edema en su muñeca derecha después de haberse caído mientras jugaba en el parque. No cuenta con antecedentes patológicos importantes y el estudio que le realizamos es una radiografía de muñeca derecha en proyecciones AP y lateral, con el objetivo pues, de evaluar posibles lesiones óseas secundarias al trauma. En los hallazgos radiológicos que tenemos al realizar esta radiografía, podemos ver que la característica principal es el engrosamiento o abombamiento de la cortical sin que exista una interrupción completa del hueso. La cortical opuesta permanece íntegra y alineada pues, con alineación de la articulación radiocarpiana. Estos hallazgos son compatibles con una fractura de rodete en todos, como lo podemos observar en ambas imágenes, proyección AP y proyección lateral. Entre los diagnósticos diferenciales tenemos lo que es el esguince, fractura en tallo verde y fractura completa. ¿Cómo diferenciamos el esguince de una fractura en rodete? Bueno, en el esguince no hay una deformación de la cortical. En la fractura de tallo verde hay interrupción parcial de una cortical y en la fractura completa compromete ambas corticales. Como podemos ver en la fractura en rodete de la imagen derecha, hay ausencia de un trazo completo y hay abombamiento de la cortical. Esta característica nos va a permitir diferenciar la fractura en rodete de otras lesiones traumáticas de la muñeca. Nuestro rol como tecnólogo en este tipo de casos, tenemos que cumplir con su papel esencial, el cual es realizar una correcta radiografía, una correcta colimación,
obtener proyecciones ortogonales adecuadas y inmovilizar de manera adecuada al paciente para así obtener un óptimo estudio. Vamos a garantizar con esto que la imagen quede con suficiente resolución y que podamos evaluar la cortical metafacial. Debemos siempre apoyarnos de los padres del paciente en estos campos, ya que el paciente pediátrico, como lo sabemos, es un paciente delicado, es un paciente al cual le tenemos que tener mucha paciencia y tenemos que saber darle manejo. Una radiografía de calidad nos va a permitir identificar cambios corticales sutiles y evitar errores diagnósticos al momento de tomar el estudio y posterior a ello. Bueno, como conclusión, pues la fractura en rodete del radio distal es una lesión estable y de excelente pronóstico cuando pues, se diagnostica de manera oportuna. El análisis cuidadoso de las radiografías y la correcta técnica radiológica va a permitir identificar esa fractura y contribuir a un manejo seguro del paciente pediátrico de manera rápida y efectiva.